por fin estás fresca, radiante, en todo expectante, tan bella, creciente, altiva, elegante. Quiero decir que no me voy a ir, ya estoy aquí, solo quiero subir. Este ingenio brillante, lámpara mediante, esta flor de aterrante, un contursi maleante. De nuevo en el aire del 99.1 del dial en estos miércoles, donde prácticamente nos dedicamos de lleno a la política, a ver qué es lo que anda sucediendo en Ciudad Gótica y sus alrededores, qué anda pasando en la legislatura de la provincia de Tierra del Fuego. Lo contaba recién nuestro cronista, el señor Ramiro Santoro. ¿Por qué no inmiscuirnos ahora en lo que sucede en el Consejo Deliberante? Así es, en el amigo. cuerpo deliberativo de la ciudad de Río Grande, y lo hacemos con uno de sus representantes que está aquí en los estudios de FM Origen, el concejal Jonathan Bogado, representante del espacio Provincia Grande. Bienvenido, Johnny, ¿cómo estás? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Muchas ¿Todo gracias tranquilo? por la invitación. Todo tranquilo. No, al contrario, gracias por venir. Además, en un día de esos ajetreados. Sí, estamos con los días bastante ajetreados todos. Estas últimas semanas creo que hay muchos temas juntos de repente, no te da de respiro. Recién hablaba fuera de aire con Javier eso, ¿no? Un poco, hoy pasa algo y en 2 segundos pasa otra cosa nueva y mañana ya sabemos que va a pasar algo nuevo y hay que estar atento a analizarlo rápidamente. Sí. Y no le podés dar mucha chance de esperar cuáles son las consecuencias, ¿no? A veces uno escucha, no, hay que ser prudente, hay que esperar. ¿Esperar qué? Hay 140 familias en Aire del Sur cagados de hambre, sin cobrar el sueldo 3 meses. Hay 10.000 puestos de trabajo menos en 2 años. Es la peor situación en 20 años de la industria. ¿Qué vamos a esperar? Yo creo que la verdad que es una falta de respeto, no se puede esperar. Hay que salir a defender a Tierra del Fuego, a Río Grande, a los que nos toca, a los vecinos de la ciudad y su puesto de trabajo y la dignidad principalmente. Bueno, ¿no? el presidente pidió paciencia. Bueno, van 2 años. Yo creo que bastante paciencia se ha tenido desde todos los sectores y principalmente de la comunidad. Pero el hambre no espera, me parece, ¿no? Cuando mirá, todos estos últimos tiempos vengo saliendo bastante más que el año pasado, a los barrios, hablar con los vecinos, escuchar un poco, y la situación realmente es angustiante, es dramática. Se empezó tal vez con una cuestión más de servicios básicos, bueno, no puedo pagar la luz, no puedo pagar el agua, o los servicios, y ahora no puede comer, ¿no? No puedo comer y ya eso me parece que es de alta gravedad y hay que atender todo eso rápidamente. En este Perdón, no, quiero decir eso, el problema también, Johnny, no sé si lo están viendo ustedes, ayer me pasó una situación particular en el club, estábamos terminando de entrenar, se acercaron 2 hermanos que son de la provincia de Tucumán, 20 y 18 años más o menos los dos, y les pregunté qué los traía justamente acá a la ciudad y me decían, no, mi viejo viene a buscar laburo. Ese es otro problema, ¿no? Por supuesto que venga gente a la ciudad, pero si no es que hoy ya no existe esa posibilidad tan al alcance de la mano de decir, bueno, me voy a Río Grande, consigo laburo, tengo un tío que vive allá, es más fácil por ahí que lo que está atravesando Tucumán. La realidad es que no hay quien absorba laburo hoy, no hay quien tome a la gente despedida y sigue llegando gente. Tal cual, sabés que recién hoy hablaba también con alguien, no lo voy a decir al aire, pero y me decía, che, ¿sabés que vinieron mi sobrino, mi tía también? Estaban complicados donde estaban y vienen a buscar trabajo. Te paso el currículum por si sabes algo. Claro. O sea que tenemos una doble situación. Toda la gente que se está quedando sin trabajo en Río Grande, en Tierra del Fuego, pero además estamos todavía absorbiendo a la gente que ve en Tierra del Fuego, en Río Grande, una esperanza de progreso. Y eso es complicado. Por un lado es bueno, porque siempre fuimos eso, la usina fuimos la usina de la esperanza de Argentina en mucho tiempo, ¿no? En muchos años. La famosa isla de la fantasía. Sí, y que a veces por ahí peyorativamente se hablaba de la fantasía, yo diría la isla de la esperanza, porque en definitiva mis viejos vinieron buscando una esperanza, un mejor futuro. Todos los nuestros, me animo a hablar acá por representación. Mi vieja no es de acá también y vino, ahí está. jugada a buscar una esperanza. Para no expandirnos, pero claramente creo que podemos llegar a ser la fiel representación de la somos 3 acá, no sé, los padres decían, mira, somos 4 en este estudio, los 4 que vinieron de afuera. En nuestros 4 casos, los padres vinieron en busca entonces de un eso mejor futuro. Era la isla de la esperanza y nos dio porque en definitiva cada uno de nosotros estamos acá sentados desempeñando nuestra función, nuestro trabajo. A mí me toca estar en el Consejo Deliberante y yo siempre lo digo de forma transitoria porque es una cargo de representación transitoria. A mí se me vence el mandato en el 2027 y yo además tengo mi trabajo formal en otro lado, tengo mi estudio jurídico, etcétera, etcétera. Uno decide estar acá en este ámbito político representando, tratando de ayudar porque pasamos esto. Yo nací acá
Algunos que no nacieron, pero no importa, vinieron acá, se criaron acá, atravesaron y quisieron aportar. Pero a veces me indigna, la verdad que a veces me indigna y por ahí me genera un poco de, ¿no? como de efervescencia, tener que soportar y tolerar a algunos recién llegados venir a decirnos a nosotros cómo tenemos que vivir Tierra del Fuego, cómo tenemos que vivir Río Grande y qué tenemos que hacer, o que no nos preocupemos de tal o cual cosa. A ver, lo que estamos acá hace muchos años sabemos muy bien cómo impactan las medidas nacionales a lo largo, sea cual sea el gobierno y el partido que sea. Cuando hay alguna decisión nacional buena, nos impacta positivamente. Cuando hay una decisión mala, nos impacta negativamente. Digo, este dato que yo decía temprano, 13.000 puestos había en 2023, 6.300 hay ahora. Es una cuenta sencilla, matemática. No necesitamos que sean ingenieros nucleares los muchachos, los libertarios o otros partidos. Es fácil. 2023, 13.000 puestos directos. Hoy 6.300. Cuando nosotros decimos que hay 10.000 puestos directos e indirectos menos en 2 años, es un dato de la realidad, es un dato concreto. Johnny, recién hablábamos un poco de lo que le exige el presidente de la Nación, un poco a la Argentina en general, cosa entendible. Creo que todos los presidentes han utilizado esta expresión de che, tengan paciencia. Quizás a modo de discrepancia con la opinión del presidente, uno notaba paciencia y esperanza de parte de la comunidad. Porque también es cierto que las propias elecciones celebradas hace ¿cuánto? 4 o 5 meses, dieron cuenta de que todavía hay un grado de esperanza, o lo había. Indudablemente la crisis se ha agravado y uno comienza a notar aristas que hasta ahora pasaban desapercibidas. En este contacto con los vecinos, en este diálogo que decís que te estás dando quizás en mayor medida que lo que sucedía el año pasado, ¿notás que también se va terminando un poco esa cuota de paciencia que podía llegar a haber? Sí, yo lo que se nota, tal vez no te lo dicen abiertamente, voté o no lo votaría, pero, insisto, en la comparativa de lo que era el año pasado, de lo que es este año, se puede ver justamente una mayor angustia y un mayor rechazo a las políticas nacionales de este presidente. No lo nombran, tal vez, no dicen, bueno, yo acompañé o me equivoqué, pero no importa eso. En definitiva, lo que intentamos o lo que uno intenta siempre es que reflexionemos entre todos. Acá nadie es más que nadie, ni menos que ninguno, pero algunos tenemos cierta responsabilidad y ciertas herramientas que en definitiva nos las ha dado la educación pública también, porque digo, yo no desconozco, yo no ando con la chapa ni con el carnecito de abogado por ningún lado, hay mucha gente que ni sabe que soy abogado, pero también tiene que haber un respeto por la formación y la capacitación y la permanente, ¿no? instrucción que uno se da, porque si no hay que soportar también escuchar que te dicen, no, ¿de qué habla? Aquel que habla, que agarre la pala. Dale, muchacho. Yo no voy a salir a contestarle a todo el mundo, pero cuando uno tiene la oportunidad por ahí estar en un medio de comunicación, lo plantea. Sí. Hay un sector de la política que decidimos estar trabajando para Río Grande, para Tierra del Fuego, que principalmente me hago cargo de donde estoy hoy, Provincia Grande, con una clara conducción que es Martín Pérez, que es nuestro intendente, que tiene una proyección futura importante, no porque él quiera, sino porque todos los que estamos con él trabajando también lo estamos impulsando para que así sea, porque escuchamos también a los vecinos, y esto es una cadena. Uno escucha a los vecinos que plantean una necesidad de cambio, una necesidad de esperanza, una necesidad de poder tal vez poner que ponen en contraposición lo que pasa en la ciudad con lo que pasa en otros lados y que quieren llevar esta experiencia, este modelo de gestión a otro nivel. Bueno, nosotros hoy representamos esas inquietudes de los vecinos, lo trasladamos y potenciamos a nuestro referente que es Martín. Entonces a veces escuchar que te dicen cualquier pavada, algunos que son recién llegados o devenidos en políticos, y que pareciera que yo siento que se nos cagan de risa, la verdad. Por ahí, viste, uno no lo puede andar diciendo por todos lados, pero... Sí, uno los ve muy movilizados en redes, sobre todo a los diputados, a Sí. Santiago Pauli y a Rodríguez. Sí, es eso, pareciera que la política solamente es eso, ¿no? Porque uno tiene que ayornarse a la comunicación, por supuesto, porque a veces uno lo que no cuenta pareciera que no sucede. Bueno, es un desafío para ahí algunos que son más clásicos, ¿no? En términos de comunicación, que por ahí enviamos una gacetilla, comentamos, pero a veces no se sabe todo lo que se hace, todas las visitas que uno realiza con los vecinos, las gestiones que hace cuando escucha una reunión y va a hablar con el intendente, y habla con el de obra pública, y habla con el de salud, con el desarrollo social, y va y ve cómo puede generar una beca y un módulo a la persona o un subsidio. Todo eso es parte de la gestión, porque en definitiva, si bien se ejecuta por una herramienta del municipio, nosotros como concejales, yo siempre lo digo, tenemos 3 funciones, sí, la de controlar es una, a mí me toca ser oficialista, o sea, controlo la medida de lo que necesito controlar, pero además es la parte legislativa, pero también es la representación. Entonces, cuando uno habla con su representado,
es con el vecino y ahí trata de gestionar. Ahora, también a esta altura, sinceramente, a mí me hace reflexionar y a veces escucho tantas críticas, pero algunas críticas, algunas cosas, ¿no? Y la verdad es que a mí no me interesa representar a los libertarios, muchachos. La verdad, si no, pónganme lo que quieran en las redes sociales, yo no los represento a ustedes. A Se los digo, militantes, a los no los militantes represento. a los militantes libertarios. Exacto, ¿entendés? a los militantes libertarios, yo no los represento. ¿Esa es la cámara esa? Es Acá, aquella, esta. aquella. Muchachos libertarios, militante libertario, yo no los represento a ustedes. Así que no busquen en mí escuchar cosas que los beneficien a ustedes. Yo represento a los trabajadores, a la clase, a los vecinos de Río Grande, a los que nos han elegido en las últimas elecciones para llegar al Consejo Deliberante. Y a todos aquellos que no nos han votado, pero que en definitiva ven en Provincia Grande, en Martín Pérez, en nosotros, una esperanza de cambio, una esperanza de mejora. Así que no se gasten, muchachos libertarios militantes, en ponerme en las redes sociales, porque no me interesa representarlo a ustedes. Ahora, en todo caso, a los que no nos votaron sí, y esperamos estar a la altura de las circunstancias y poder generar ese impacto. Me gusta la honestidad, en este caso hasta brutal, me animo a decir el concejal abogado, porque rápidamente, y entiendo que es algo que te apasiona, discutir de política, así que vamos a discutir. No es una contradicción, teniendo en cuenta justamente lo que indica el mandato, que sos concejal en representación de todos. Representamos los intereses. A ver, la realidad es que uno llega a ocupar una banca por el sistema democrático de voto popular, pero a través de un partido político también. Sí. Yo no soy representante de nada, soy representante de Provincia Grande, que es el partido político que nos llevó a nosotros. Claramente hay mucha gente que eligió positivamente por nosotros, por la lista de Provincia Grande, y hay otros que eligieron a Somos Fueguinos de Vargas, a UCR de Ibar, a la MPF, etcétera. Bueno, cada uno de los que eligieron esos partidos, sus representantes son ellos. Después hay un montón que no votaron, ¿no? Sí, y sí. que eventualmente... Que no se inclinaron, digamos, por ninguna opción. La mayoría encima. Sí, Si sí. vamos a analizarlo, una gran mayoría. Bueno, todas esas personas, en definitiva, bueno, pueden buscar su representación. Pueden ver en mí un representante, en otros concejales. O ninguno. Pero bueno, ahí sí uno se pone en trabajo de decir, Claro. che, hay mucha gente que no fue representada por nosotros y que no nos eligió. ¿Cómo hacemos para que esa gente vea en nuestra figura una representación? Bueno, para eso estamos trabajando constantemente, mostramos lo que hacemos, intentamos escuchar, intentamos ayudar. A partir de eso podemos encontrar un vínculo tal vez y representarlos. Pero todos aquellos que tienen ya definida una ideología, y no lo voy a representar, porque es la realidad. ¿Para qué Sí, nos vamos a estar mintiendo hasta entre casi nosotros? utópico pretender Sí, de que... salvo que se quiera cambiar de ideología y Sí, sí. bienvenido sea, obviamente. Pero en tanto y en cuanto no lo quiera hacer, y bueno, que sigan su camino. El límite, porque me resulta, es la primera vez que escucho a un dirigente hablar de esa manera diciendo, che, yo no me interesa representar a aquel que está, ni siquiera te digo en las antípodas, por eso quiero profundizar un poquito más. ¿Tiene que ver con algún rasgo particular que quizás no tenía, a ver, el votante de Juntos por el Cambio y que ustedes notan que se ha exacerbado con la Libertad Avanza? ¿Eso es el límite en definitiva? Sí. Te noto hinchado las pelotas, Sí, como para utilizar un término bien radial. No, pero sabes que sí, es una cuestión hasta ética, moral, no sé, pero digo, primero que veo mucha violencia. ¿no? Bueno, ellos dicen que son el nuevo faro moral de la Argentina. No sé cuál es la moralidad que manejan, pero la realidad es que mira, yo recibo mensajes por las redes sociales, por los celulares a veces, mensajes directos que son bastante violentos. Uno ve, verifica, porque ¿viste? Bueno, ahora es un, Sí, sí, parece sí, un sí. trolls. Sí, hoy tenés que mirar todo 3 veces. Claro, es trucho, no es trucho. Y muchas veces no son truchos y son, lamentablemente, vinculados a cierto culto, ¿no? Para no decir nada, cierto culto directamente relacionado con la Libertad Avanza, obviamente. Entonces uno dice... Sí, para no "Che, andar con vueltas, digo, te referís a los representantes de la iglesia que tiene como líder, si se quiere, la familia Pauli. Claro, pero capaz que, viste, yo no quiero hablar de religiones en particular. Sí, se entiende. pero Porque sí- después te dicen antievangélicos, nos han Sí, dicho. en no, algún bajo momento, ningún sí. punto de vista, pero sí la realidad es que pareciera que a veces se utiliza, ¿no?, el culto en algunos casos como herramienta de manipulación, porque no está mal eventualmente. Para mí no está mal nunca hacer política en ningún lado. Para mí la política entra en todos lados, hasta en la iglesia. Si uno quiere hacer política en la iglesia, para mí está bien. Ahora, lo que no está bien es manipular con mentiras sobre la relación de la fe. ¿No? Decir, bueno, como esta persona, yo tengo un vínculo fuerte de fe y cree en mí, digo cualquier pavada, digo cualquier cosa, ¿no? Genero odio. ¿Lo vemos esto, digo, hablando a la distancia de lo que es el culto, etcétera,
con el gobierno nacional, el presidente nacional, Sí. en relación al odio que imparta constantemente. Y la bronca, ¿no? Hacia el periodismo, hacia los trabajadores, hacia el sector privado. Todo aquel que piensa diferente es un hijo de puta, un mentiroso. En su momento fue hasta hacia la propia iglesia con A la las cosas que iglesia. dijo de Francisco Bueno, en su momento. hace poco volvió a referirse, creo, también. Sí. Pero, Sí, pero hoy mirábamos un tuit con Guillermo Lacase y decía el argentino sí. más grande de la historia. Sí, pero Sobre también dijo que era el Francisco, diablo sí, en la tierra. sobre- bueno, Pero en su contradicción, cuando también ahora, no sé ya no sé si es presidente de Argentina, si es presidente de Israel, digo, ya uno no sabe dónde estamos parados. La verdad que es un estado de situación casi, no sé, complejo. Pero bueno, hay mucho desafío planteado en este contexto. Nosotros tenemos que estar constantemente en una adaptación, ¿no? Para esto, ¿no? Para no cometer errores que se pueden cometer, porque somos humanos, pero hay que tratar de aminorizar la cantidad de errores que se cometen, porque en juego, en definitiva, están los puestos de trabajo de los fueguinos, de los riograndenses, la salud mental de los riograndenses, la salud, la dignidad de los riograndenses, y son nuestros vecinos, son nuestros amigos. A ver, esa Sí, es la uno diferencia de escucha- los que somos uno acá y escucha los hablar- que sí. vinieron hace 10 días, ¿no? Perdón, Lo hace 10 años, 10 días. La gente que se está quedando sin trabajo, cuando yo voy a Aires del Sur, o cuando fui a Arbarpla, cuando fui a todas las que vamos yendo a los comercios, son nuestros amigos, hermano. Son nuestros, son Sí. por ahí el vecino de Chacra, de donde uno nació, el primo de tu novia, sí, qué sí, sé te yo. llega, sí. A ver, te llega directo. sí. Entonces, hay otros que no tienen ningún contacto, ninguna relación social en ningún lado, que viven encerrados capaz que justamente en un lugarcito chiquitito, dando discurso o haciendo plata en un cubita. negocio de educación privada, sí. y otro que no sé dónde estaba parado, pero que ahora es diputado. Y entonces, claro, no le afecta nada. No le afecta porque no tiene ningún vínculo social, no tiene historia en Río Grande, hermano. Johnny, ¿y dónde? Perdón, pero No, no. me indigno a veces. No, sí, ya te veíamos llegar caliente, pero consultarte sobre dónde, porque uno observa ahí en el Consejo Deliberante de Río Grande que hay cierta, no quiero decir que antes eran todo inmaduro, pero no me sale decirlo de otra manera, pero hay como una madurez política en cómo se están dando los debates ahí Sí. en el Consejo. En la legislatura, más o menos, ¿cómo encontrás vos hoy como suele decir Emi, al sector del campo popular? Si se tiene en cuenta que a nivel nacional, para simplemente trazar una comparación, nos encontramos todos los días con que estalla la interna del peronismo, con que se terminó la tregua entre Mayra Mendoza y el sector de Axel Kicillof. ¿Cómo ves hoy al peronismo acá en Tierra del Fuego particularmente? No solo en Río Grande, fuiste también jefe de la departamental de acá, sabés muy bien cómo funciona el partido. ¿Cómo lo encontrás en todo este quilombo donde uno quizás espera, bueno, a ver de qué manera se van a sentar, cómo van a construir? ¿Qué análisis haces de eso? Principalmente creo que hay que analizarlo y comprenderlo desde el punto de vista de que el peronismo es un movimiento. Y los movimientos se mueven primero, pero están compuestos por diferentes facciones y sectores. Entonces, a mí no me preocupa que hayan diferencias de pensamiento y de práctica, en tanto en cuanto todos lleven adelante la misma teoría doctrinaria, ¿no? Del peronismo. Si todos representamos la misma teoría doctrinaria y después hay diferencias prácticas, y bueno, que cada uno represente a aquellos sectores del peronismo que se identifiquen con esa forma de hacer la política. Nosotros entendemos que algunos lo hacen mal, otros lo hacen más o menos, otros lo hacen bien, nosotros hacemos lo nuestro y representamos a aquellos que se sienten identificados con el peronismo dentro del sector de Provincia Grande. Ese es nuestro. Además tenemos hoy un nuevo herramienta electoral que es Provincia Grande, además de todo. Entonces hoy no estamos en la estructura partidaria, Bien. como sí fue antes, la decisión ya fue tomada hace mucho tiempo, analizando todo esto. Y la propuesta hoy, el desafío para nosotros hoy está en construir esa alternativa dentro de Provincia Grande, siendo peronistas, pero también entendiendo que la construcción naturalmente, necesariamente es más amplia. Porque el peronismo es un movimiento. El movimiento contempla un montón de otros pensamientos también. Entonces, bueno, el desafío nuestro como Provincia Grande, siempre se dice, Martín, cuando tomó la decisión ya de no estar más en el Partido Justicialista en la cuestión interna o de ir por otra alternativa en las últimas elecciones, es porque hay una definición, una decisión y una vocación de conducir un proceso necesario. Acá yo creo que lo importante es saber cómo se lidera y quién lidera el nuevo proceso que necesita Tierra del Fuego para mejorar. Esa es la discusión.
Después los nombres vendrán. Ahora, Cada uno dará cuenta de lo que hizo para llegar a liderar ese proceso. No voy a parafrasearlo porque vos conoces un poquito más de la historia del peronismo, pero entiendo fue Juan Domingo Perón el que explicaba que el Partido Justicialista en sí, la boleta, no dejaba de ser una herramienta electoral, Es eso. y ni más ni menos. Hablemos un poco en términos estratégicos, porque suele aparecer esta figura de unidos por el espanto. Indudablemente lo que ven del otro lado los espanta, porque eso es lo que motiva tu indignación. ¿Entendés que hay posibilidad de triunfo sin todos? Habrá que analizarlo. No, pero digo hoy, Jonathan es Bogado. muy dinámico la situación. Si yo ¿Vos te digo- entendés que es posible hoy una construcción electoral fructífera y sobre todo con chances de triunfo sin el Partido Justicialista de la Ciudad de Ushuaia, sin, no sé, legisladores, pienso en Andrea Freite, no quiero caer en los nombres, pero que se entienda, digo, hay un sector con el que ustedes hoy no están laburando en conjunto. ¿Entendés que hay alguna posibilidad de triunfo? Porque también lo que escuchamos del otro lado es eso, che, miren que si no vamos todos juntos perdemos. ¿Crees que es así? Mirá, la realidad es que no hay a ciencia cierta una definición en relación a si vas todos juntos perdés, si vas separado ganás, perdés. Eso, la dinámica de las últimas elecciones ha demostrado diversos resultados. Cuando se fue todos juntos se perdió a veces, cuando se fue separado se perdió y a veces se ganó. O sea, no hay una cuestión muy certera de esa situación. Lo único certero es que la gente la está pasando mal. Lo único certero es que las políticas nacionales del gobierno de Milei están afectando de forma directa a Tierra del Fuego y a Río Grande en particular con mayor énfasis y mayor profundidad, y una necesidad de construir una alternativa de representación. Nosotros entendemos que la mejor alternativa de representación para lo que viene es Provincia Grande, por lo conceptual que se han instaurado y que se viene debatiendo hace mucho tiempo. Ahora estamos próximos al 26 de abril, una fecha significativa para nosotros como identidad peronista, pero también como identidad hoy de Provincia Grande, justamente, que ese es el desafío que nos plantea, discutir el programa, el plan programático hacia futuro, es pensarnos en este presente que estamos viviendo, pero principalmente dando una perspectiva de futuro de hacia dónde queremos ir, con claro objetivo de beneficiar a la gente que la está pasando mal, porque si no, claramente nos quedamos solamente en la crítica en este contexto, pero hay que arremeter contra el avance de este discurso naturalizante de la pobreza, del malestar, ¿no? De la indignidad. Claro, con acción, digamos, que Claro. quizás lo que reclaman algunos sectores que dicen, che, bueno, ¿Qué no hacemos? relatemos tanto lo que sucede porque la estamos viendo todos los días, como bien vos decías, tenemos un primo que se queda sin laburo en la fábrica, llega rápidamente esa noticia, ahora, ¿qué hacemos ante eso? Bueno, para mí hacer es organizarse. Nosotros en la política lo que tenemos que hacer frente a esta desorganización es organizarnos y organizarnos con un plan concreto para trabajar en el futuro. Pero también con la responsabilidad de sabernos que ocupamos un rol hoy institucional. Yo no puedo, una cosa es alguien que está exclusivamente en un cargo partidario o político sin ninguna responsabilidad institucional, y otra cosa aquellos que estamos con una responsabilidad institucional. Hoy a nosotros tenemos mandato hasta el 2027. Tenemos mandato hasta el 2027. Entonces tenemos que ocuparnos de gestionar, de hacer y de realizar lo que nos compete en este momento. Llegado el punto de inflexión en el que haya que discutir el tema de la cuestión electoral, que va a llegar, para nosotros es sinceramente una realidad, es una consecuencia de lo que hacemos y de lo que dejamos de hacer, porque también nos haremos cargo de lo que dejamos de hacer y la decisión que tome la gente. Pero entonces no nos queremos ocupar hoy de situaciones que son futuras y perder tiempo en lo que podemos hacer hoy. Entonces nos estamos dedicando a hacer hoy en cada uno de nuestros espacios, en el Consejo Deliberante, la legislatura y en el Ejecutivo Municipal que Provincia Grande está ocupando, hacer todo lo que esté a nuestro alcance, a nuestra mano, para que la gente, en el momento que tenga que elegir a sus representantes, opte por la mejor opción, que nosotros estamos trabajando para que sea Provincia Grande. Johnny, consultarte, no sé si teníamos uno en el medio. Si Dale, vamos. Se está discutiendo, mencionabas el rol que tienen institucional ustedes en el Consejo, en el Ejecutivo Municipal con Martín Pérez. ¿Cómo ves esta discusión que se está dando en los términos, por la cuestión de la coparticipación, mejor dicho? Ushuaia, bueno, el intendente envió un proyecto para declarar la emergencia. ¿Cómo ves esta famosa ley de goteo? Ayer también se lo preguntábamos un poco a Matías Lapadula. ¿Crees que es momento de ya, de alguna vez por todas, definir de qué manera se envían los recursos de nación a provincia y de provincia principalmente a los municipios? Sí, siempre es importante contar con lo tuyo. Si uno no cuenta con certeza con lo que le corresponde, es muy difícil planificar. Entonces a mí me parece importantísimo que cada uno tenga lo que le corresponde y lo que es de ese espacio, ¿no? De esa institución.
La plata que es de provincia la tengan provincia a disposición, la plata que es de los municipios tengan ese dinero y no estén dependiendo todo el tiempo de lo que hace o deja de hacer el gobierno de turno provincial. Porque en definitiva es plata de los vecinos de cada una de las ciudades. Y donde se habita son en las ciudades, no se habita en la entelequia de la provincia. Se habita en las ciudades. Entonces, son los municipios, el intendente, los concejales, los que estamos viendo constantemente la realidad de los vecinos y lo que necesitan. Entonces, quienes tienen que definir la política pública más elemental, más básica para los vecinos, son los municipios. Entonces, tenemos que contar con los recursos y tener el recurso ahí para poder gastarlo, porque solamente con el hecho de contamos con un presupuesto y después no te mandan la plata o no tenés la plata a disposición, es muy difícil gestionar. La verdad que yo, más allá de que por ahí suena porque soy oficialista, ¿no? Pero digo, el gran esfuerzo que está haciendo Martín desde el Ejecutivo para gestionar en este momento es extraordinario. Y extraordinario y positivo, porque frente a la crisis que se está viviendo a nivel nacional, a nivel provincial, que todos la vemos y la sabemos, y que cada uno de nosotros podemos tener la oportunidad de comparar cómo está la situación en la provincia con cada una de sus dependencias, y vemos al municipio, y la verdad que a veces uno va a un lado u otro y los reclamos se mantienen iguales, en algunos casos, ¿no?, que hace años, que por ahí es, bueno, hagamos el cordón cuneta, veamos cómo puedo terminar esto. Entonces, demandan más acción, pero demandan porque se hizo. No te están diciendo, ustedes nunca cumplieron, nunca hicieron nada, queremos que hagan lo que no hicieron nunca. No, te están diciendo los vecinos, hagan esto como hicieron allá, hagan esto como hicieron en el barrio Mirador, hagan esto como hicieron en Chacra 13. Entonces eso da cuenta de que se hizo y se sigue haciendo. Lo que pasa, que yo lo hablaba con los vecinos del Vapor Amadeo, que el problema no es de voluntad política. El problema es económico. El problema es que no hay efectivo, no hay plata para pagarle a los proveedores. Y hoy se da esa posibilidad de ser, digamos, lo más frontal, lo más frontal posible con los vecinos. Porque antes generalmente el político le buscaba la vuelta, y lo digo en términos positivos a esto y no como una crítica, para, brindar la respuesta. Decir, en vez de decir que no, prefiero decirte déjame ver. Está mal eso. Claro, pero en este caso puntual ya se está dando esto. Claro, déjame ver. Se está dando esto. Mirá, la idea están en lo correcto, pero no hay guita. Sí, yo trato, por lo menos en mi lugar, trato de hacerlo. Sí. Trato de hacerlo, y creo que una de las cuestiones que lo repito constantemente cuando vienen al despacho, al consejo, cuando voy a los barrios, trato de empezar y terminar con la misma frase. A ver, intento ser lo más honesto posible, y cuando se puede ayudar y gestionar se hace y se dice que sí, y cuando no se puede es un no rotundo. Porque si lo dejamos con la falsa expectativa de ese no, déjame que lo veo. Sí. No, hermano, No, o se puede o no se puede, ¿no? A veces uno tiene que eventualmente decirle, mirá, sí, hay que analizar la factibilidad, déjame que lo veo con el área pertinente, porque uno no es técnico ontodólogo. No, claro. ¿No? Tiene que haber, ¿no? Te dice, poné acá algo acá, y no sé si se puede poner. Claro, déjame que lo analicemos con el área pertinente. Sí, quiero hacer un boliche arriba de mi casa. Sí, incluso muchas veces se confunden hasta las facultades que tienen. Las facultades, las instituciones, también aparte de la... Sí, de ponemos un semáforo en la ruta. Sí. Bueno, eso. Por ejemplo, Vapor Amadeo, ¿no? Nos plantean los cisnes, el acceso. Es muy peligroso el acceso al barrio, que pum, que pam. Le decíamos dos temas. Mire, vecino, coincidimos con usted, es muy difícil, hay que hacer algo, pero la realidad es que la Ruta Nacional número 3 es de competencia nacional, está metido Vialidad Nacional. ¿Queremos hacer algo? Sí, claro. El intendente presentó un proyecto, además se presentó en el FAM también, muchos proyectos, para intervenir el acceso de circunvalación, para hacerle un acceso. Se frenó el proyecto. Está paralizado, no nos mandan la plata, tienen retenido los 250 millones de dólares escondidos abajo del colchón, no sé dónde lo pone Caputo o la bicicleta financiera. No sé dónde ¿Está la esa guita? ¿Vos confías en que esa guita existe? Esa guita se depositó por parte de las empresas. Si existe o no existe ya es una cosa que tendrán que responder. Porque viste que todos reclaman que se haga algo con esa guita. Yo no por ser más vivo que el resto, pero me permito por lo menos dudar. Pero es que en realidad podemos dudar dónde está, como el oro que se llevaron a no sé dónde del Banco Central. Digo, el oro existía. Se lo llevaron. ¿A dónde está? No sé, no puedo dar certeza. ¿Las empresas pusieron plata para el FAM? Sí, pusieron plata para el FAM.
¿Dónde está? Y no sé, pero eso es una responsabilidad que va a tener que tener el gobierno nacional, después de rendir cuentas, cuando le toque rendir cuentas, que esperemos sea pronto, y que nos diga a dónde fue esa guita, dónde fueron los 250 millones de dólares, qué se hizo con esa plata y, en definitiva, qué nos trajo perjuicio a nosotros. Ya lo estamos viendo. La gente que se queda sin laburo, etcétera, etcétera. Y todo lo que eso conlleva, ¿no? Porque Johnny, hay y de todos modos una suerte de, no me animo a decir discrepancia entre la realidad y lo que uno ve en la ciudad de Río Grande. Quiero decir, sin ánimo de caer otra vez en esto de la esperanza y sobre todo una esperanza más naif, más ingenua, uno a la vez que nota toda esta situación, por supuesto grave, que tiene que ver sobre todo con los puestos de laburo, también vemos ingentes esfuerzos que se hacen y que rápidamente tienen resultados para generar inversiones en la ciudad de Río Grande. Digo, a pesar de todos los palos, a pesar de todas estas desgracias, porque no dejan de serlo, Río Grande sigue siendo un lugar evidentemente atractivo para las inversiones. Solemos verlo el intendente Martín Pérez, con empresarios de distintos países, los embajadores chinos que llegaron hace muy poquito tiempo. Hace unos días nada más tuve que ir a acompañar a un amigo que labura en una roticería y lo llevamos comida a los chicos de Vitalcan, por ejemplo. Es una fábrica de la puta madre que se ha instalado hace muy poquito tiempo. Digo, ¿sigue siendo un lugar atractivo para la inversión la ciudad de Río Grande a pesar de todo esto? yo creo que es una ciudad que ha demostrado responsabilidad, seriedad al momento de trabajar y gestionar, y eso hay que reconocérselo al intendente Martín Pérez. ¿Por qué? Porque nosotros cuando la primera gestión del intendente Martín Pérez, a mí me tocaba ser funcionario, 2 años de pandemia, la realidad es que se hicieron muchas cosas con recursos propios, pero también se hicieron muchas cosas con recursos nacionales y recursos internacionales que se pudieron, fondos del BID, me acuerdo. claro, que se pudieron gestionar no a partir de una magia, no es que de repente tiraron una pelotita para el aire y vino la plata. No, hubo un equipo técnico dependiente del intendente Martín Pérez que se puso a trabajar, y me incluyo, nos pusimos a trabajar, ¿no? En la sillita sentado, escribiendo con la computadora, a la noche, al día, etcétera, con ida y vuelta de devoluciones, y se aprobaron fondos y trajeron fondos y se hicieron un montón de cosas en la ciudad de Río Grande, insisto, con fondos propios, pero también con fondos nacionales e internacionales. Entonces eso da un mensaje. Ese es el mensaje que da la gestión, el Estado, más allá del que le toque estar a Martín Pérez. Martín Pérez, como intendente, da un mensaje político, pero además nuestra ciudad un mensaje institucional, de seriedad. Y ahí aparecen entonces estas relaciones internacionales o estas relaciones con las empresas privadas que ven en Río Grande un lugar con posibilidad de inversión, de decir, bueno, che, ¿qué puedo hacer acá? Ahora, después eso tiene que estar acompañado también de medidas nacionales que no estén mandando señales equívocas o contrarias, de decirnos, che, muchachos empresarios, no inviertan en Tierra del Fuego, no pongan plata ahí porque es al pedo. Váyanse a la provincia de Buenos Aires o cualquier parte de la Argentina, que es lo mismo, porque les voy a dar ahora, con el decreto que hizo, ¿no? Le voy a dar el mismo beneficio, le voy a dar más las mismas comodidades y encima un poquito más barato por la logística, ¿vieron? Sí, hay una primera acción no que efectuó efectuó el gobierno nacional, que es justamente la eliminación a la obligación que tenían las empresas de seguir aportando en el FAMP. Es decir, la guita que ya se depositó es lo que quedará, porque a partir de ahora las empresas no tienen esa obligación de seguir aportando a ese fondo. Y si lo analizamos justamente, uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué se hizo y por qué se sacó? Se hizo porque se quería, ¿no? Fondo de la ampliación de la matriz productiva. Se quería ampliar la matriz productiva. Exacto, ¿no? Entonces, si vos la sacás, estás diciendo, no quiero ampliar la matriz productiva, la quiero eliminar. Entonces, cuando uno plantea alarmismo, ¿no? Y después del otro lado te dice, no alarme, no asusten a la gente. No, muchachos, que no asusten a la gente. Lo están haciendo adrede, disimuladamente, por supuesto, porque no nos van a poner, ya sería el colmo, que igual no me asustaría que lo pongan, ¿no? Queremos que se vayan todos los fueguinos de Tierra del Fuego, vamos a eliminar toda la fábrica y vamos a cerrar todo. Bueno, es un poco el discurso que uno escucha a veces ante dirigentes libertarios. Todavía no se animan a decirlo en público, pero en privado lo primero que te dicen, te sentate, tomás 2 mates con alguien que esté medianamente cerca, sobran 20.000 tipos acá. Bueno. Digo, lo has escuchado. Sí. Y nosotros, bueno, No, o hablan mismo de Santiago Pauli dio unas declaraciones el otro día haciendo referencia de que Tierra del Fuego tenía que buscarle la vuelta al tipo de producción que se hacía. Pero justamente, si vos tenés una herramienta como el FAMP, que se creó para que las empresas sigan poniendo guita, pero para que se hagan nuevos proyectos y lo eliminás,
A partir de ahí está medio atado de pie y mano, complicado. No solo lo eliminás, sino que no aprobás, sino gestionás el avance de los proyectos que se han presentado. Claro. Porque no es que no se ha presentado nada. Y encima también le mienten a la gente, ¿no? Porque están en esa lógica, ¿no? Miento. Algo queda siempre, ¿no? Como dice la frase, miente, que algo quedarán. Y es cierto. Cuando vos mentís 60 veces, 50 veces algo va a quedar. Si pasa, pasa. Si pasa, pasa. Y los muchachos están con esa lógica, ¿no? Vamos a mentir, salgamos por las redes sociales, digamos cualquier cosa, total, vale todo. Y entonces, no. Hay que frenar ahí un poco el discurso ese mentiroso que tienen. Yo creo que ya me parece que están quedando, ¿no? La gente se está dando cuenta que cada vez que dicen algo, después pasa lo contrario. Así que está bueno eso, porque, ¿viste? Que por ahí que nos digan un número de quiniela y votamos lo otro, ¿no? Que nos digan el 5 y le metemos el otro. Johnny, en todo este contexto aparecen quienes se animan a incluso proponer candidaturas. ¿Cómo lo evalúas? Ayer lo charlamos un poco con Matías Lapadula. Hace una semana nos visitó Raúl Bondartusen, por ejemplo. Decía, yo quiero ser intendente y por qué no gobernador. Hemos escuchado también, Belén Montedoca dijo que después se la sacó de contexto, pero un poco hablaba sobre la posibilidad de ser intendenta de la ciudad de Ushuaia. Coqui Araujo dijo que le gustaría ser intendente de Río Grande. ¿Cómo evaluás? No sé si querés ahondar en estos nombres propios que te di, porque son varios más los que lo han hecho, pero ¿cómo evaluás que en este contexto ya algunos hayan dicho, che, loco, la verdad yo quiero ser? Yo creo que el individualismo es lo que justamente nos llevó al fracaso en mucho tiempo en la Argentina y en la política, ¿no? Cuando se empiezan a hablar de candidaturas individuales o yo quiero ser, creo que es el camino equivocado. Entonces que nosotros trabajamos con un proyecto colectivo, con un programa, con un modelo de gestión hoy en Río Grande, que es la experiencia que nosotros podemos mostrar, dar cuenta de eso y defender lo que hicimos. Y sobre eso se crea una expectativa, ¿no?, de futuro, de escalabilidad. Porque en definitiva, Martín tampoco empezó cuando fue intendente. Martín ya viene de la política siendo diputado, cuando estaba en la gerencia del PAMI. Y uno va mostrando la forma de trabajar, los resultados obtenidos, y a partir de ahí se va construyendo un método, un modelo. Yo creo que hoy existe un modelo de gestión en la ciudad de Río Grande que ha tenido resultados positivos y que eso naturalmente se traslada después por la misma intención de la gente en decir, che, ¿y no estaría bueno que esto suceda en otro ámbito? Y cuando se empieza a escuchar por varios lados de eso, a uno lo lleva la responsabilidad de decir, bueno, empecemos a ver si esto es posible y a trabajar y a analizar y a programar políticas más grandes, ¿no? Creo que la discusión nuestra está puesta en eso, en que si hay algo que va a suceder en el futuro, tiene que llegar de la mano de un programa político y después los nombres son aleatorios. O sea, claramente siempre se dice que tiene que ser el mejor de los nuestros, ¿no? Sí. Y bueno, se verá quién es el mejor de nuestros. Yo creo que hoy, naturalmente, nuestro conductor es el mejor, porque uno intenta elegir siempre a quien lo conduce, como pasa en los equipos deportivos, ¿no? Sí, cuando uno elige un capitán, elige un capitán que lo represente. El único que no se discute, el único que tiene la titularidad garantizada es Martín Pérez. El único que tiene sin cuestionamiento es el capitán. Lo lleva al fútbol. El capitán es el que tiene indiscutiblemente Paredes. su lugar. Sí, Paredes en Boca, obvio, hoy sí. Pero digo, River está medio No complicado. empecemos. River está medio complicado No para empecemos, encontrar no quién empecemos. tiene la los titularidad capitanes, porque garantizada. aparte representan no solamente, justamente es eso, ¿no? No es solamente el que juega bien o que patea un buen tiro libre, sino que tiene la capacidad de llevar tranquilidad en la cancha y afuera de la cancha, el que tiene el tiempo justo para poder decir es ahora o no es ahora, es el que nos puede decir vayamos por acá o vayamos por este lado. Entonces ese es el capitán, ese es el que conduce el destino y es el que no se discute. Y si lo discutís, te tenés que ir a otro lado, buscar otro capitán en todo caso. Esa es la realidad. Entonces nosotros hoy estamos en un proyecto que es Provincia Grande y confiamos plenamente en nuestro conductor, que es Martín Pérez. Y llegado el momento que tengamos que poner sobre la mesa quiénes ocuparán los lugares, será una discusión instrumental, en definitiva. Para nosotros es una discusión instrumental. A mí me tocó estar como en innovación y tecnológica en la gestión y me preparé y trabajé para eso, y cuando me tocó estar en el consejo entiendo que tengo las herramientas para poder realizarlo y me desarrollo acá. Y el 2027 no sé dónde me tocará. Si me tocará estar en el consejo, en otro lado, no estar en ningún lado, que también puede ser una opción. Sí. No es algo pero es una consecuencia para nosotros de lo que haces y que lo que Sí, dejas de quizás hacer. uno nota que hay algunos que quizás repitiendo errores del pasado, medio como que hablan a sabiendas de que su futuro está garantizado.
Y más bien uno supone lo contrario, por una cuestión de experiencia y porque los ha visto pasar, me parece que son pocos los que tienen el futuro garantizado. Sí, ¿qué parte? No sé qué es tener el futuro garantizado tampoco. Bueno, hay gente pero- que cree que va a ser el legislador, lugar, claro. concejal, que va a ser funcionario de por vida. Sí, bueno, claramente yo creo que es un error conceptual, ¿no? De análisis político eso, porque aparte no tiene que ser así, uno no puede ver en la política una garantía de trabajo. Para mí ahí está el error fundamental que se ha tenido históricamente, no digo que sea de alguien en particular ni de ahora, sino históricamente. Uno tiene que estar acá por voluntad, y por decisión y vocación, y después puede tocarte o no tocarte. Pero si uno, entiendo yo, que si uno trabaja de forma adecuada, responsable, bien, representando los intereses que tiene que representar, etcétera, etcétera, naturalmente, por consecuencia, se tendría que dar ese lugar y ese espacio de continuidad. A veces, obviamente, como la batalla de la vida puede hacerte que una mala pasada, una mala jugada y bueno, no te toque por X motivo. Pero bueno, eso ya es otro cantar. Ahora, nosotros no podemos vivir especulando en la política si eso va a pasar. Entonces no hago nada porque si no me toca al pedo hice las cosas. No, uno tiene que dar todo, como en todo orden de la vida, trabajar a full, ponerle toda ponerse la camiseta y si te toca, bienvenido sea, y si no te toca, seguirás en tu rubro, en tu rumbo y los que somos de acá no nos iremos a ningún lado porque también me interesa, bueno, ¿a dónde nos vamos a ir? Y no, todos tenemos nuestro espacio, nuestras posibilidades y más algunos que tuvieron justamente los privilegios, entre comillas, de poder estudiar y poder ¿no? garantizarse un espacio de trabajo independiente en el rubro que le toca. Johnny, gracias. Gracias, Johnny. Muchas gracias a ustedes. Jonathan Bogado, concejal, representante de Provincia Grande, aquí en estos miércoles de Rosca, hoy analizando un poquito lo que sucede en el cuerpo deliberativo, pero por qué no ampliando también un poquito el espectro y viendo qué es lo que se cuece a nivel nacional. 2:50, faltan 10 minutos para el cierre de este programa. Pausa breve, la última, y volvemos.